Yo voy a hablar del trabajo asalariado y el capital a propósito de las relaciones laborales en la minería. Empiezo, ¿no? Las y los zapatistas, en la tercera parte de la declaración de la Selva Lacandona que se refieren a cómo vemos el mundo, hacen una explicación muy sencilla de lo que es el capitalismo. Ellos y ellas dicen, al capitalismo lo que más le interesa son las mercancías porque cuando se compran y se venden dan ganancias. Y entonces el capitalismo todo lo convierte en mercancía, hace mercancía a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia. Según el capitalismo, todo se tiene que poder comprar y vender. Y todo lo esconde detrás de las mercancías para que no veamos la explotación que hace. Y entonces las mercancías se compran y se venden en un mercado y resulta que el mercado, además de servir para comprar y vender, también sirve para esconder la explotación de los trabajadores. Eso dicen los zapatistas en la selva. Precisamente de la explotación que se hace en el sistema del trabajo asalariado en la minería por los propietarios del capital nacional y mundial es que nace la mayor parte de la riqueza local, nacional y global. Veamos por qué. Los zapatistas dicen que en el capitalismo todo se tiene que poder comprar y vender. Y tienen razón. Hasta la fuerza de trabajo se compra y se vende a un precio determinado en el mercado que toma la forma de salario. Se trata de un mercado que conocemos como mercado laboral, pero en México y específicamente en la minería, la fuerza de trabajo, que es una mercancía especial, se compra demasiado barata, o sea que los salarios son muy bajos. Se dice que la fuerza de trabajo es una mercancía especial porque además de que se compra muy barata en el mercado, a diferencia del resto de las mercancías, es lo que produce la riqueza de las naciones. Produce el equivalente a su valor monetario en el mercado, es decir, su salario, pero además con su capacidad física y mental produce un plusvalor que al final es la ganancia que le expropian los capitalistas. Esto pasa en la minería. Los mineros producen plata y oro como en Guanajuato, pero también cobre, hierro, sal, yeso, etc. En fin, producen muchas mercancías para el mercado mundial. El valor del oro y la plata no es porque brille o porque se considera un metal precioso. Tiene mucho valor porque los trabajadores mineros necesitan mucho tiempo de trabajo para extraerlo. Y en el momento que lo están extrayendo, pues le están incorporando horas de trabajo humano, es decir, valor, igual que las horas de trabajo manual intelectual que le incorporaron los trabajadores de los grandes complejos industriales de las naciones ricas a la tecnología, a la maquinaria y las materias primas que se utilizan en la minería. Así que toda la riqueza de la minería es producto del trabajo humano, no del capital dinero invertido por las corporaciones capitalistas como se nos quiere hacer creer. Como todos sabemos, en México las mineras productoras de plata, oro y cobre principalmente han ocupado en los últimos años más del 50% del territorio nacional, principalmente las compañías capitalistas canadienses. Pues según la revista Proceso, publicada a mediados de diciembre pasado, en un reportaje señala, de 1993 a 2012 se otorgaron 43.675 concesiones que amparan una superficie de 95.765.800 hectáreas, prácticamente la mitad del país. En los últimos 3 sexenios la cantidad de tierra concesionada aumentó. Con Ernesto Zedillo fueron 34.5 millones de hectáreas, con Fox 25.1 millones y con Calderón 34.3 millones, que son datos, hasta ahí la cita, que son datos que incluyen a todos los minerales y mineras. Estas condiciones se mantienen durante la administración de Peña Nieto y se mantendrían aun cuando gobernara la izquierda institucionalizada de cualquier color, pues el sistema de partidos en México y su clase política en la izquierda y en la derecha están hechas a la medida del capital globalizado. Pero también señala el reportaje, refiriéndose a las mineras canadienses, que, cito, un minero en México gana en promedio $3.26 por hora y en una jornada de 8 horas sumarían $26.08. Un minero de Canadá gana $26 por hora o 208 a lo largo de una jornada. Es decir, que un minero canadiense gana por una hora de trabajo lo que un mexicano gana en un día. Y concluye el reportaje. Si se toma en cuenta que el precio de los minerales es internacional y que los costos de producción son similares a México y en Canadá, con la ventaja de que aquí no pagan impuestos, el bajo salario es injustificable.
pues no compensa el riesgo y con frecuencia viola los derechos laborales. Termina la cita. Y para terminar, el dato del reportaje, al tipo de cambio actual del dólar canadiense, 11 pesos 96 centavos por dólar, el salario promedio de un minero mexicano que equivale a 311 pesos al día, es decir, aproximadamente 5 salarios mínimos. Tomando en consideración, por ejemplo, que en Guanajuato el salario mínimo general es de 63 pesos 77 centavos diarios, esto quiere decir que las compañías mineras canadienses pagan en sus países a sus trabajadores mineros casi 40 salarios mínimos mexicanos, que equivale a 2.550 pesos diarios. Esta es precisamente una parte de la explotación capitalista, porque la otra parte de la explotación es la expropiación de la ganancia generada por los mineros mexicanos y canadienses que hacen las compañías mineras, pero también las compañías que producen la tecnología, la maquinaria y las materias primas para la minería. Así es la relación en el sistema del capital y el trabajo asalariado, una relación de explotación y opresión que tarde o temprano tendrá que ser sustituido por otro tipo de relaciones. Una pista alternativa es sin duda la resistencia y el gobierno autónomo zapatista, que nada tiene que ver con el sistema de partidos que nos han obligado a padecer. Yo voy a hablar